Bueno, yo me he ceñido un poco al tema. Yo creía que el foco era sobre todo en la parte prehospitalaria. En cualquier caso, voy a mencionar un poco la base conceptual del manejo antitrombótico, pero no quiero abrasaros con todo lo que ya se conoce. Cuando hablo de prehospitalario, va un poco con el matiz que he hecho antes. Hago prehospitalario, me refiero a la ambulancia, a la atención a domicilio, pero en realidad el concepto prehospitalario más o menos es, lo voy a manejar no tanto que entre en la puerta del hospital, sino que se haga la reperfusión. Yo creo que el punto clave del infarto es la reperfusión. Todo infarto agudo de miocardio con elevación del ST tiene que ser reperfundido. Cualquier cosa que no sea eso es un fallo del sistema. En gran medida es porque los pacientes no llegan a tiempo, etcétera. Es una parte del fallo del sistema, es difícil de corregir, pero es un fallo del sistema y alguna vez se nos pasan. No se identifican, aparecen en la urgencia al día siguiente, le han pedido troponinas, ahí va, tiene un infarto anterior, sigue pasando. No pasa mucho, pero pasa, son fallos del sistema. Afortunadamente hemos evolucionado, ya hemos pasado del 50 al 70% de pacientes que se reperfunden, pero queda un tercio casi de pacientes, de los que sobreviven, no hablo de los que se mueren antes de llegar al hospital, y no es un tema que voy a manejar hoy, que es la otra parte del sistema, pero probablemente es la que más ha avanzado. Realmente la reducción de la mortalidad del infarto en gran medida también tiene que ver con la prevención de la muerte súbita prehospitalaria. Bueno, en general el manejo de los síndromes coronarios agudos es igual, con y sin elevación del ST. Hay un tratamiento invasivo y un tratamiento farmacológico. ¿Vale? En el tratamiento con elevación del ST es reperfusión, como ya he dicho, es el punto absolutamente clave. Y yo creo que la cuestión es qué hay que hacer antes de la reperfusión, independientemente de si es en la ambulancia, si es en la urgencia o donde sea. Y luego el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es independiente, y aquí tenemos el tratamiento antiisquémico, y hay betabloqueantes, nitratos, etcétera, y no vamos a cogeré luego esto. Hay un tratamiento antitrombótico que es absolutamente esencial, es un síndrome, es una trombosis aguda, por lo tanto el tratamiento antitrombótico es crítico, y hay antiagregantes y anticoagulantes, y luego otros tratamientos que han sido mencionados antes, estatinas, IECAs, inhibidores de aldosterona, etc. En cualquier caso, la cuestión es cómo plantear el tratamiento antitrombótico antes de la reperfusión, ¿no? Después, en la sala de hemodinámica, en la coronaria, eso generalmente está relativamente establecido. Bueno, hay puntos de discusión, pero yo me voy a centrar y lo voy a hacer integrado en un caso, ¿vale? Y seguro que a Carolina le piso ya alguna cosilla de su caso, pero bueno, es una mujer de 75 años que acude a un hospital rural de zona montañosa con un dolor torácico de 2 horas. Es diabética hipertensa, tiene una tensión de 15-11, una frecuencia cardíaca 95, pesa 60 kilos para 1,55 y tiene una saturación de O2 del 95%. Tiene ya algún crepitante y se ve un infarto anterior extenso. Si queréis detalles, es un hospital catalán, está en el Pirineo. Entonces, el traslado es un poco variable de la estación del tiempo, de si es invierno o verano, si es hora de punta o no es hora punta, pero bueno, 1 hora y media, 2 horas puede costar llegar al centro de referencia donde hay angioplastia primaria. Entonces, bueno, ya sabéis que hay unas recomendaciones en general para manejo de esto, y no voy a entrar en detalles, pues ya los conozco, no es de mi tema, pero bueno, hay que hacer un sistema de organización, de networking y todo esto, y de tiempos y de preparación para estos pacientes, ¿no? Antes estábamos diciendo aquí en Madrid es un poco más excepcional, pues no, en realidad el lío de Madrid o la falta de coordinación de Madrid y el esfuerzo que están haciendo gente como Joaquín y otros en intentar que esto se coordine, se organice, es colosal. Yo no sé cuántas horas has dedicado Joaquín, pero yo creo que miles, ¿no? Para que todo esto del plan del infarto se haga, hay que hacerlo, ¿vale? Es muy importante la logística, que se os diría que es lo más importante para que realmente tenga eficacia desde el punto de vista poblacional. Bueno, entonces volvemos a la señora. Pirineo, infarto anterior, KILIP2, ¿qué es lo que haríais?
haríais fibrinolisis y la dejaríais en la UBI porque está ahí en el Pirineo, le haríais fibrinolisis y llamaríais a la UBI móvil para trasladarla al hospital, la trasladaríais al hospital para que le hagan angioplastia primaria o, joder, estos son los típicos casos difíciles que hay que llamar a un experto como Pepe, Pepe, ¿qué hago? No sé qué hacer con esta señora, está ahí como en el límite de todo. A ver, ¿quién le haría fibrinolisis y la dejaría en el hospital? Nadie. ¿Quién le haría fibrinolisis y la metería en una ambulancia y la mandaría, supongo que a Barcelona es el sitio de referencia? Bastante mayoritario. ¿Quién le haría angioplastia primaria? Tiene 75 años, diabética, etc. ¿Quién la mandaría para angioplastia sin reperfusión? Ostras, los dos catalanes, qué coincidencia. ¿Y quién llamaría a Pepe? Dos. Bueno, bien. Mucho éxito la charla de Carolina. Entonces, la mayoría haría fibrinolisis y lo enviaría para ahí. No es mi tema, o sea que no quiero pisarle a Carolina, pero es un tema que tiene que ver. Entonces, mi tema realmente tiene que ver con el tratamiento coadyuvante. Entonces, evidentemente, y ya lo he explicado muy bien, hay una serie de tiempos que hay que considerar. He puesto deliberadamente un poco una paciente que está en el límite, 2 horas de traslado, etcétera, ya tienes un infarto extenso, tiene una edad avanzada. Entonces, bueno, pues es una decisión que no es fácil y que muchas veces tiene que ver con la experiencia. Y en Cataluña ahora funciona muy bien el programa de infarto, joder, y están volcados por la angioplastia primaria. Y esto es un cambio respecto a hace unos años. Yo recuerdo en los hospitales de Cataluña que hace no mucho tiempo lo de la angioplastia primaria no era lo más popular, sobre todo en algunos. O sea, que te quiero decir, tiene mucho que ver con el sistema, ¿vale? Tiene que ver mucho con el sistema, y el sistema funcionando, que se engrane, que todo esto. Y una vez que uno se vuelve, yo no sé los que estáis aquí si sois más de sistemas, etcétera, esto es muy importante, ¿vale? Por eso es tan importante la organización en la coordinación, ¿vale? Y el algoritmo de manejo en estos pacientes pues ya está explicado, ¿no? Si está en un centro que tiene angioplastia primaria, si no está, ¿se puede hacer en 120 minutos? Sí, pues y preferiblemente 90 minutos, pues angioplastia primaria. Si no, pues fibrinolisis precoz, etcétera, y enviarlo, ¿vale? Por tanto, las dos opciones serían correctas tomando en consideración pues cada uno esto. Entonces, yo creo que lo importante es tener en consideración un poco el beneficio, riesgo, etcétera, ¿vale? Yo no voy a decir que es lo más correcto porque en realidad son los pacientes que solo sabes a posteriori. Y lo que decía Carolina, no sé, caso que no conozco su caso, pero estas cosas, como casi toda en medicina, muchas veces solo sabes a posteriori que has acertado si te ha salido bien. Si te ha salido mal, dices, coño, ¿por qué no le hice lo contrario? ¿No? Pero bueno, hay que saberlas, ¿vale? Entonces, este ya es mi tema, ¿no? Vamos a suponer, la mayoría le hubierais dado fibrinolisis. ¿Cuál sería el tratamiento antitrombótico que habría que dar junto a la fibrinolisis? ¿Le daríais aspirina más 600 de clopi más enoxaparina, 30 miligramos UV y 60 miligramos subcutáneo? ¿Le daríais aspirina 300 oral, 300 de carga de clopidogrel y 45 miligramos subcutáneos de enoxaparina? 45 miligramos, para los que os choque la dosis, es 0,75 miligramos kilo del peso de la señora, ¿vale? Aspirina más prasugrel más fondaparinus, aspirina más ticagrelor más enoxaparina, ¿o creéis que cualquiera de las anteriores sería válida? A ver, ¿quién daría la primera? Aspirina más 600 de clopi más enoxa, con dosis completas. La segunda, aspirina más clopi más enoxa, 3, 4. Aspirina más prasu más fondaparinus. Aspirina más ticagrelor más enoxaparina. ¿Y cualquiera de las anteriores? La mayoría no responde cualquiera de las anteriores. Esto sí que me preocupa, porque decir, uno, que realmente no sabéis qué es lo que hay que dar en este caso, con lo cual esto igual es útil entonces la charla, o dos, que no daríais nada, lo cual es preocupante, porque dar fibrinolisis sin un tratamiento antiagregante simultáneo es francamente malo. La tasa de éxito y la tasa de reclusión es altísima, hay que dar algo, ¿vale?
¿Qué sabemos respecto al tratamiento antiagregante con la fibrinolis? Primero, que la aspirina hay que darla, no hay duda. Es decir, esto ya se da en todos los síndromes coronarios agudos, normalmente oral, porque intravenosa la biodisponibilidad es el doble. Si das 500 IUs como si le das 1 gramo, puedes inhibir hasta la prostaciclina, que no hay mucha evidencia. Lo que sí sabemos, y es en el estudio COMID, es el estudio chino en el que se dio clopidogrel frente a placebo en pacientes que recibían aspirina, no con angioplastia primaria, sino con tratamiento farmacológico, ya sea conservador o sea, no reperfusión o esto, que había un cierto beneficio de la utilización de clopidogrel, pero que era tiempo dependiente, ¿vale? Era más precoz cuanto antes se daba el clopidogrel. Si bien esto era en 0 a 6 horas, con lo cual esto no responde a la duda de si hay que darlo en el momento precoz o se puede esperar en esto. Pero bueno, la idea que subyace aquí es que cuanto antes es mejor, ¿no? En el Clarity, que fue el otro estudio randomizado que comparó placebo con clopidogrel en pacientes con fibrinolisis, estos eran menores de 75 años, lo que sí se demostró, el Clarity demostró que había una tasa menor de eventos en los pacientes que recibían clopidogrel, que eran pacientes que los pacientes en los que se fueron a hacer angioplastia, los que habían recibido el clopidogrel previamente tenían una menor tasa de eventos antes de la angioplastia y una mejor evolución de la angioplastia. En este momento, cuando se hace fibrinolisis, como ha dicho Carolina, lo que hay que hacer es fibrinolisis y mandar para hacer un cateterismo entre las 3 y las siguientes 12 horas al día, entre las 3 horas y el día siguiente, ¿no? Por tanto, el pretratamiento, el tratamiento precoz con clopidogrel, probablemente cuanto antes es beneficioso. Con respecto a prasugrel y ticagrelor, bueno, las respuestas a esas dos, por definición, están excluidas. Ninguno. Ahora os voy a comentar un poco los estudios de prasugrel y ticagrelor. Son dos antiagregantes mucho más potentes del clopidogrel, mucho más rápidos que el clopidogrel, pero no han sido probados en fibrinolisis. ¿De acuerdo? Por tanto, por definición, no se deben usar en pacientes a los que se haga fibrinolisis. No sería el escenario donde vamos a usar estos fármacos. ¿De acuerdo? Por tanto, sería aspirina, sería clopidogrel y la dosis de clopidogrel que se ha probado son 300. 600 es una dosis alta que se utiliza medio empíricamente en angioplastia, pero no en fibrinolisis, ¿vale? Con lo cual, esto es como en el MIR. Por lo menos ya podéis ir descartando dos y la que salga aspirina y 300 de clopi es la que tiene más probabilidades de funcionar. Respecto a la anticoagulación, hay que anticoagular a los pacientes tratados con fibrinolisis. ¿De acuerdo? Se puede dar anticoagulación heparina intravenosa, que es un coñazo, entonces habría que darle un bolo y si encima lo vas a trasladar, pues es un lío, o se puede dar enoxaparina, que es mucho más cómoda. ¿Vale? Lo que sí se sabe, y esta señora era señora y tenía 75 años, es que la enoxaparina en pacientes mayores produce una tasa de hemorragia cerebral con la fibrinolisis escandalosa, ¿de acuerdo? Y esa es la dosis primera que había puesto, 30 miligramos intravenoso más 1 miligramo kilo. Vale, esa es la dosis estándar para los pacientes jóvenes, pero es una dosis que es inaceptable desde el punto de vista de seguridad para los pacientes mayores. La tasa, ya os digo, de hemorragia cerebral puede llegar al 7%. Por tanto, esa respuesta era incorrecta. Se debe dar enoxaparina, pero a una dosis más baja. Y esto lo demostró el STRACT-TIMI, que demostró que la utilización de el saltarse el bolo intravenoso y dar solo 0,75 miligramos kilo en... el STRACT-TIMI comparó solo enoxaparina frente a heparina no fraccionada, pero lo que hizo básicamente es ajustar la dosis en los mayores de 75 años. Y en los mayores de 75 años, con esta dosis de no bolo y 0,75 miligramos, que eran los 45 miligramos subcutáneo, demostró que la enoxaparina, al contrario que había salido previamente, también era favorable en los mayores de 75 años. Por tanto, la respuesta correcta sería, si vas a dar fibrinolisis, dale clopidogrel, no le tienes que dar 300, no 600, y dale enoxaparina, pero dale sin bolo y no le des 1 miligramo kilo para evitar el riesgo hemorrágico. ¿Vale? Ya no está nada más indicado, ya lo sabéis, no se usa,
pero bueno, por si alguno tiene una duda, y esto es una cosa que yo les cuento más a mis hemodinamistas. Una cosa es cuando no se da en las ambulancias, no se da en la urgencia anti-2B3A, no se les da Ziximab, pero a los hemodinamistas les encanta. Entonces luego vienen, le van a dar y ¡uy! Tiene 3 vasos, es que ha quedado un trombillo, anti-2B3A. Bueno, pues ojo, porque es otra de las cosas que en los mayores de 75 años se vio que cuando hubo unos estudios que probaron el uso de anti-2B3A sistemáticamente en la fibrinolisis, no mostraron ningún beneficio, y aquí se ve como el beneficio global había una tendencia, pero no era significativo, pero era expensa sobre todo el incremento del riesgo en los pacientes ancianos. Por tanto, es una tentación que hay que intentar evitar. Este es el ASEN4, otro estudio similar en el que se demostró que el uso de Ziximab en los ancianos era particularmente nocivo. Por tanto, es un fármaco que no se debe dar rutinariamente, no se da rutinariamente en la fibrinolisis, pero que además hay que manejar con mucho cuidado, incluso después, en casos como esta señora mayores de 75 años. ¿Vale? Yo me imagino que en las ambulancias no se maneja mucho anti-2B3A, en las urgencias probablemente tampoco. Son fármacos que se han retirado mucho y prácticamente quedan para la sala de hemodinámica. Pero bueno, es una cuestión de información general. Por tanto, este sería el esquema. Si asumimos que esta señora, lo que no hay duda es que hacer una reperfusión lo más rápida posible y eficaz posible. Si se opta por fibrinolisis es con aspirina y en este caso con, esto está mal, es con 75 años, se me ha olvidado decir, en las mayores de 75 años, yo he puesto 75, el COMIT, que es el que reclutó mayores de 75 años, no dio dosis de carga, ¿vale? Por tanto, esta señora probablemente se le podría dar una dosis de 75 miligramos, no de 300. El Clarity, que es el otro que demostró beneficio, cortaba hasta los 75 años. He puesto 75 años, entonces no estoy, ahora de hecho no recuerdo muy bien si 75 incluían el COMIT o no, en el Clarity o no, pero ya es una edad en la que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Se ha demostrado por encima de 75 años que no hay que dar dosis de carga, ¿de acuerdo? Por tanto, con esa matización, que podría ser incluso que todos fueran incorrectas. En mayores de 75 años, y esto es un error, claro, si hay menores y mayores, ¿dónde están los de 75? Esto lo tendré que corregir para el futuro. Bueno, vale, entonces una proporción importante le habríais dado fibrinolisis tal, y es razonable y tiene un poco que ver con la expectativa de tiempo que se tarda, pero Carolina ya ha mostrado en los pacientes mayores con infarto, precoces, anterior extenso, precoces y tal, el tiempo es mucho más importante que en los pacientes jóvenes, con lo cual es una opción razonable. Está Yankee Lip 2, quiere decir que es un infarto extenso realmente, hay que forzar. Pero bueno, la otra opción es decir, oye, hay que correr mucho y depende también lo que tarde en llegar a la ambulancia, etcétera, y eso, pero es angioplastia primaria. Entonces, la otra duda es, vale, pues yo lo mando para angioplastia primaria, pero ¿cómo lo mando? Lo precargo, le doy aspirina y clopidogrel, por ejemplo, ya una dosis más alta, de 600, que esta hemos dicho que es más de angioplastia, aspirina y clopidogrel 300, o le doy un inhibidor de la glicoproteína 2B3A, porque va a tardar casi 2 horas en llegar a la sala de hemodinámica, igual ya quiero intentar abrir o preabrir la arteria, o le doy aspirina y prasugrel, o le doy aspirina y ticagrelor, o puedo utilizar cualquiera de ellos. A ver, ¿qué os parece? ¿Quién daría aspirina y clopidogrel 600? 1, 2, 3, 4. Aspirina y clopi a dosis más baja, pero un anti-2B3A. No es muy popular. Aspirina y prasugrel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aspirina y ticagrelor. 1, 2, 3, 4, y hay alguno que levanta varias, en efecto. Hay varios que se pueden dar, vamos a ver, pero bueno, pues hay varias opciones. Pero esto es la vida, de nuevo, quiere decir que esto no es el MIR. No hay una mala y os voy a quitar un tercio si respondéis mal. Es que, bueno, no tengo tan claro que la 5 sea correcta, ¿vale? Lo de los antidotos. Pero vamos a ver la evidencia, quiero decir, voy a intentar más mostraros. Bueno, pues estos son las recomendaciones que hay de las guías europeas respecto al uso de antitrombóticos para la angioplastia primaria, ¿no? Y dice periprocedimiento, o sea, no es muy específico,
Antes, durante, inmediatamente después, más o menos alrededor de la angioplastia primaria, ¿vale? Y lo que recomienda es aspirina, ¿vale? Oral o, si no se pueden tragar, intravenosa, 1B, ¿vale? Son indicaciones muy potentes, con un grado de evidencia no tan potente. En realidad no hay grandes ensayos clínicos en angioplastia primaria con aspirina, ¿vale? Y un receptor de la ADP recomendado, añadido a la aspirina. Los receptores de la ADP son clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, ¿vale? Y la indicación es 1A, quiere decir, es una indicación muy fuerte con un nivel de evidencia alto. Si bien hace matices, en el sentido de que prasugrel en pacientes que no hayan recibido clopidogrel previamente, si no tienen historia de ACV y si tienen menos de 75 años. Sería un 1B. Ticagrelor, sin matices, un 1B. Y clopidogrel cuando el prasugrel o el ticagrelor no están indicados o están contraindicados. Y es 1C, ¿vale? Y esto es una pequeña diferencia. Y finalmente, el uso rutinario de anti-2B3A como tratamiento adicional es un 2B, que es un casi no, ¿vale? Con un grado de evidencia B, que es un poco de evidencia, pero no mucha. Bueno, en efecto, no hay mucha evidencia del clopidogrel. El clopidogrel, en realidad, lo hemos usado y probablemente el boom del clopidogrel ha sido por los stents, pero en realidad no ha habido ningún ensayo clínico que haya comparado clopidogrel con placebo. El clopidogrel, los que somos viejos, como Joaquín y yo, se empezó a usar con heparina, ¿te acuerdas? Le dábamos ahí todos, anticoagulábamos a lo bestia, sangraban, se trombosaban, un horror. Y luego apareció un señor que se llamaba Antonio Colombo que dijo, no, si yo no los anticoagulo, les doy ticlopidina y me van fenomenal. Y la gente mentiroso, wow, se montó un escándalo. Eso revolucionó la cardiología realmente. Es decir, el cambio, el horror, la pesadilla que era poner stents en aquellos tiempos a pasar a antiagregación oral fue un cambio. Era la ticlopidina, pero la ticlopidina es un rollo, hay que darla cada 12 horas y encima hay que andar midiendo los neutrófilos y todo esto. Y salió el clopidogrel, que conseguía, uno se daba una vez al día y no había que medir nada, con lo cual todo el mundo se pasó el clopidogrel. Y todo el mundo lo está usando, aunque no está en ficha técnica, de hecho no sé ni si está todavía para el uso en el stent. Entonces, no solo no hay un ensayo clínico, hay ensayos clínicos comparados con ticlopidina, pero no hay ninguno comparado con placebo. Entonces, bueno, tampoco la ticlopidina realmente hubo ningún ensayo clínico. Se asume que clopidogrel es lo que hay que dar. En la angioplastia primaria, por supuesto, no hay ningún estudio, porque se asume que no se puede poner un stent sin poner clopidogrel. Por tanto, es la opción de referencia, pero la evidencia es histórica, prácticamente, ¿vale? El problema es que el clopidogrel es un fármaco, es un antiagregante que, uno, no es muy rápido, tarda un tiempo en hacer efecto y además el grado de inhibición de la agregación plaquetaria, fijaros, llega hasta un 30% con 300 miligramos, que es la dosis de carga normal. Es muy poco previsible, además, fijaros la variabilidad con 300 miligramos. Hay variaciones del triple de agregabilidad plaquetaria. Es un fármaco relativamente lento, relativamente poco potente y relativamente poco previsible, lo que hace que se produzcan, aparte de todo el rollo de las interacciones y de la genética y de la falta o la resistencia, etcétera, es que sea relativamente poco previsible y en algunos casos eso es francamente malo, sobre todo cuando estás metiéndote en angioplastia primaria o en angioplastias de alto riesgo. Dar más dosis, en efecto, mejora algo, pero fijaros, 40% de agregación plaquetaria a las 4 o 5 horas. O sea, es una agregación plaquetaria bastante modesta. Es cierto que no tenemos una avalancha, ni hemos tenido con la angioplastia primaria de trombosis agudas después de angioplastia primaria con clopidogrel. No es tan malo como pintan las gráficas de funcionamiento. Por eso yo soy un poco escéptico respecto a los test de agregación plaquetaria, porque una cosa es la agregación plaquetaria y otra cosa es la clínica. No se trombosan masivamente, usan con clopidogrel. Está bien. Pero, en efecto, estaba esa limitación y se demostró que fármacos nuevos, por ejemplo el prasugrel, conseguían mucho más rápidamente niveles de agregación plaquetaria casi del 80%, ¿no? Y de manera mucho más consistente, ¿vale? 150 miligramos de clopidogrel, que es una dosis de mantenimiento, esto es a corto plazo, muy precozmente, incluso a largo plazo,
el mantenimiento era algo. Por lo tanto, salió un fármaco nuevo que era el Prasugrel, que era mucho más rápido y mucho más previsible. Y salió otro, que es el Ticagrelor, que demostró lo mismo. Ya muy precozmente, ya a las 2-3 horas, de nuevo conseguía niveles de antiagregación muy rápidos. Entonces, bueno, pues ya apareció el fundamento de la utilización de los nuevos antiagregantes, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Y es una necesidad que normalmente tienes principalmente en la intervención, donde metes un balón, pones un stent, estás hurgando en una herida de un vaso y estás metiendo cuerpos extraños. Es un sujeto un escenario muy trombótico. De hecho, lo que se ve es que los niveles de agregación plaquetaria van bajando con dosis progresivas de clopidogrel, pero tanto con ticagrelor y con prasugrel se pueden conseguir mucho más rápidamente niveles de antiagregación mucho más potentes. Por tanto, en un escenario muy trombótico, como es el de la angioplastia primaria, son fármacos que a priori parecen ideales, ¿no?, para inhibir rápidamente la agregación plaquetaria. Y esto se demostró en ensayos clínicos. El prasugrel en concreto, un ensayo que se llama Triton, que aleatorizó a muchísimos pacientes, 13.000 y pico pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST y sin elevación del ST, a clopidogrel, a la dosis tradicional, frente a prasugrel, con una dosis de carga de 60 y una dosis de carga de 10 y con un seguimiento de unos 12 meses. ¿Vale? Estos sí eran pacientes que se randomizaban en la sala de hemodinámica, salvo los de elevación del ST que se permitía dar antes, cuando se diagnosticaba el infarto. Bueno, el prasugrel lo que demostró es que en efecto ese beneficio en términos de inhibición de la agregación plaquetaria se asociaba a una reducción del objetivo primario de muerte, infarto y ACV, ¿vale? Una reducción del casi 20%, estadísticamente significativa, si bien a expensas de un incremento, no mucho cuantitativamente, pero significativo, de los sangrados mayores. Es más potente, reduce eventos isquémicos, pero aumenta sangrados, ¿vale? El beneficio principal, medido en términos cuantitativos, son 23 infartos menos por 1.000 pacientes tratados frente a 6 hemorragias mayores más por 1.000 pacientes tratados, ¿vale? Quizás la controversia mayor que trajo el prasugrel fue que incrementaba no solo las hemorragias mayores, sino las hemorragias que amenazaban la vida y las hemorragias fatales. Fijaros que la proporción no es muy alta, pero sí es mucho más alta, ¿vale? Y principalmente la hemorragia cerebral en un subgrupo de pacientes que ahora mencionaré. Hubo un subestudio específico del prasugrel en pacientes con STEMI, y en el que se demostró que el beneficio, si algo, era incluso superior al del conjunto global de la población, un 3% de reducción absoluta de eventos y una reducción del 21%, que está muy bien, ¿vale? Un matiz, en el Tritón se admitían pacientes con angioplastia primaria y con angioplastia, digamos, a partir de la segunda semana, etcétera, que eran por angina postinfarto, isquemia postinfarto y tal. Y sí que había una diferencia. En la angioplastia primaria el beneficio era del 13%, mientras que el máximo beneficio estaba en estos pacientes, ¿no?, el 35%. Entonces, bueno, no es un estudio de angioplastia primaria, es en la angioplastia, pero en el infarto, perdón, que se maneja con angioplastia, ¿vale? Sin incremento de las hemorragias, lo que es una buena señal. En este caso se compensa mejor el beneficio respecto a un riesgo en el que no se vio claramente. Lo que sí se vio, y como he dicho antes, es que había algunos subgrupos que no iba bien. Y en concreto eran los pacientes, este sería el beneficio global, mejor clopidogrel, mejor prasugrel, un beneficio en torno al 20% global, en los pacientes que tenían antecedentes previos de ACV o accidente isquémico transitorio, sí que había una interacción clara. De hecho, venían peores resultados con prasugrel, básicamente por un incremento en las hemorragias cerebrales. Y en estos pacientes está formalmente contraindicado. Además, se vio que en los pacientes de 75 más años no había beneficio. Y básicamente no había beneficio a expensas del incremento en el riesgo de sangrado. Y
le pasaba algo parecido a los pacientes de 60 o menos kilos de 60. Fijaros que son 3 de los indicadores o 3 de los factores de riesgo más claros de riesgo hemorrágico. Por tanto, ellos recomendaron no darlo a los pacientes con ACV y reducir la dosis en los pacientes ancianos. En el estudio Plato, la comparación es un estudio similar, más grande, 18.000 pacientes, dosis de 300 o 600 de clopidogrel estaban permitidos frente a 180 de ticagrelor más 90 cada 12, que es la dosis. El resto del estudio es similar. Eran síndromes coronarios agudos sin elevación del ST o con elevación del ST, pero para angioplastia primaria. Este sí es un estudio en este subgrupo de angioplastia primaria. Ticagrelor demostró de nuevo un beneficio claro en reducción de eventos isquémicos, de muerte cardiovascular, infarto y ACV. ¿Vale? Además demostró que el beneficio era precoz, empezaba precozmente, aunque tenía una curva más plana, esto ya lo comentaremos después, y además se seguía manteniendo en el tiempo. Es un fármaco que no solo tiene un efecto agudo, sino que tiene un efecto de prevención secundaria. Pero tuvo varias sorpresas este estudio. La primera sorpresa es que no solo reducía los infartos, como casi ha pasado con todos los demás fármacos, clopidogrel, prasugrel, eso, sino que reducía la mortalidad. Y reducía la mortalidad cardiovascular. Esto no se había descrito antes en general en los síndromes coronarios agudos desde el tiempo de la aspirina, ¿no? Esto fue una sorpresa. Y la segunda sorpresa fue que aparentemente encima no aumentaba las hemorragias, lo cual ya es la bomba. Fármaco más rápido, más potente, que reduce los eventos y encima no sangran más. Parece el fármaco perfecto. Bueno, no es tan perfecto, es decir, está bien, funciona muy bien, pero la realidad es que en los pacientes que se operaban, se observó una tendencia a una menor incidencia de hemorragias, pero en los pacientes que no se operaban, que son la mayoría, los que no se someten a cirugía, sí había un incremento de sangrado, ¿vale? Por lo tanto, no es un fármaco inocuo, es un fármaco, es un antiagregante muy potente y aumenta el sangrado en la mayoría de los pacientes, pues nosotros operamos como mucho un 4% de nuestros pacientes. Por lo tanto, ojo, está muy bien, pero no es perfecto, ¿eh? Y aumenta los sangrados en los pacientes que no se operan. Cuando se analizó el subgrupo específico de la angioplastia primaria, se vio de nuevo un beneficio similar al grupo, un 15% de reducción de eventos significativo y de nuevo sin incrementos significativos en ninguna de las hemorragias mayores, menores, letales, etc. Por tanto, fármaco muy útil en los pacientes con angioplastia primaria, sin interacciones ni subgrupos. Vale, entonces, si la opción fuera angioplastia primaria, ¿cómo plantearéis el tratamiento antitrombótico? ¿Daréis un tratamiento básico que es aspirina, nitroglicerina, morfina, en fin, con las salvedades, sin entrar en polémicas, y esperar el resultado de la coronariografía ya para dar, digamos, la segunda dosis del antiagregante, digamos, el segundo antiagregante? ¿Le damos el tratamiento antiagregante y el anticoagulante completo ya? ¿Iniciamos el tratamiento básico y ya en la UBI, en la UBI móvil, le vayan dando el que hayáis elegido? Cualquiera es válido. ¿Qué os parece? A ver, ¿quién empezaría por el básico y espera a la sala hemodinámica que el hemodinamista lo complete? Ninguno. ¿Quién empezaría y le daría ya todo desde el principio, ya desde el hospitalillo del Pirineo? Vale, la mayoría. ¿Quién dejaría a los de la UBI móvil que vaya completando? Vale, ¿y quién cree que cualquiera es válido? Bueno, la mayoría se iniciaría por empezar todo. Bueno, la realidad, y volviendo un poco a esta tabla, pero concentrándolo sobre esto, que la única mención que hay al tratamiento previo o prehospitalario es que el uso previo de anti-2B3A puede ser considerado en pacientes de alto riesgo que se va a transferir con un grado 2B, grado B, que es casi no y con poquita evidencia. Esto es toda la evidencia que hay del tratamiento previo. Luego está muy bien, podemos dar todo, pero en realidad no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de qué es lo que hay que dar en esta situación, ¿no? Y, bueno, pues hay unos pequeños estudios en que el afliximab, desde luego, no era beneficioso en jóvenes y parecía que en pacientes mayores podría reducir una tasa de eventos, un mini estudio pequeñito y por eso tiene un B, porque hay muy poca evidencia.
En clopidogrel, por supuesto, no hay evidencia, porque no hay ni siquiera para su uso. Sí que hay evidencia indirecta del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que ya desde las primeras horas sin elevación del ST reducía eventos. Pero claro, esto es para prevenir el cierre de una arteria, en este caso la arteria está cerrada, con lo cual no está claro que ese beneficio está claro, y esto también se vio en pacientes con angioplastia electiva, que conforme más tiempo pasaba antes de la angioplastia de dar el clopidogrel frente al placebo, más beneficio había. Pero fijaros, son 10-12 horas, con lo cual esto tampoco aplicaría para la angioplastia primaria. Si el clopidogrel es el tratamiento que se elige, realmente no hay evidencias, aunque para el síndrome coronario agudo sin elevación del ST sí parece mejor pretratar, pero estamos hablando a días vista, ¿vale? Realmente lo único que vamos a tener de aquí en poco tiempo es este estudio. Es un estudio que se va a hacer precisamente en pacientes que se van a aleatorizar a angioplastia primaria, y se va a comparar ticagrelor con placebo, con lo que sería el manejo convencional, o frente a la utilización del ticagrelor en el hospital. ¿Vale? No es un objetivo, no es un estudio clínico, no vamos a saber mortalidad, pero por lo menos sí es un estudio mecanístico, se va a ver el flujo coronario antes de la angiografía. Entonces, en este momento, bueno, no podemos saber cuándo hay. Parece razonable, si tú estás en un hospital tienes el fármaco, darlo, pero no sería ninguna barbaridad fuera de la aspirina esperar la sala de hemodinámica. Por tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La realidad es, no tenemos ni idea, la correcta era la 5. No sabemos cuál es la correcta. Yo creo que cualquier opción hecha razonadamente es aceptable, dado que no sabemos realmente conocerlo. Por tanto, la opción, en el caso de que angioplastia primaria fuera eso, sería aspirina. Globalmente las opciones son clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Probablemente en esta mujer prasugrel no sería una opción porque tiene 75 años y hemos visto que es la edad en la que ya está contraindicado. Por tanto, sería ticagrelor probablemente la opción inicial porque es una paciente de alto riesgo, pero se podría plantear clopidogrel también como opción. ¿Cuándo darla? Realmente no lo sabemos. Entonces, este sería el esquema del manejo antitrombótico que se debería conocer, digamos, pre-reperfusión, ¿no? O pre-envío, si uno lo maneja en una UBI móvil o si uno lo tiene en un hospital o está en una urgencia y va a tardar un poco de tiempo, porque si no lo que hay que hacer es correr la sala de hemodinámica. ¿Vale? La última, y acabo con esto. Si la angioplastia primaria fuera la opción, ¿qué tratamiento anticoagulante utilizaríais? Ninguno. Heparina sódica, enoxaparina, bivalirudina, fondaparinus. ¿Quién no utilizaría ninguno? ¿Quién utilizaría heparina sódica, un bolo? ¿Quién utilizaría enoxaparina? Bueno, enoxaparina, bivalirudina. Bien. ¿Fondaparinux? Ninguno. Fondaparinus en concreto está contraindicado si se va a hacer eso. Ese no sería correcto. Lo otro, esta es la evidencia que tenemos respecto a la utilización de anticoagulantes antes del procedimiento. No tenemos ni idea. Hay un estudio de que es viable utilizar bivalirudina, pero no hay ninguna evidencia. Entonces, bueno, hay gente que utiliza bivalirudina porque reduce la tasa de hemorragias frente a heparina y anti-2B3A, esto es importante, no frente a heparina, pero si se da antes o durante el procedimiento no se sabe, lo mismo que lo demás. Por tanto, yo creo que globalmente es esto, es un esquema en el que hay que considerar estas opciones y bueno, integrarlas en el tiempo por dentro de lo que uno mejor pueda, porque la evidencia para que es propiamente la fase prehospitalaria o previa a la reperfusión es cortísima. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por esta revisión brillante y exhaustiva y con un caso clínico integrado. Tony, ¿quieres preguntar una cosa? Sí, bueno, como a los anteriores ponentes, felicitarte porque has hecho una revisión exhaustiva y además creo que, sin que nadie se ofenda, muy honesta de la cuestión, ¿no? Entonces, simplemente a modo de complemento, si me lo permites, de lo que has dicho, en Cataluña vemos exactamente que tenemos los problemas de decisión en función de exactamente lo que tú has expuesto. Y por esa razón, ahora parece que después de mucho trabajo y de mucha
intensidad, vamos a tener un tratamiento consensuado entre todos los médicos representados por los que participan en el Código de Infarto, las emergencias y también la administración. Y esto es muy importante porque, aunque tú obviamente no tenías seguramente ni tiempo de entrar en eso, la repercusión entre elegir un antiagregante u otro a nivel económico es notoria. Y yo no sé, me figuro por lo que leo en la prensa, que todos estamos muy castigados, pero os juro que en Cataluña esto ya llega a unos límites que están en cuanto a la prescripción farmacológica, curiosamente. Por ejemplo, no nos han puesto límite para las angioplastías primarias, etcétera. Pero los médicos de primaria no pueden prescribir otro antiagregante que no sea clopidogrel. No pueden. Entonces esto ha generado un gran conflicto y lo que estamos haciendo para resolver todo lo que tú muy bien has presentado es intentar ponernos de acuerdo y hacer un planteamiento único y así salimos de este conflicto. Yo creo que si hay un resumen que se puede hacer de mi charla es ese. Yo creo que es la mejor manera de decir. Yo lo que he planteado decir es que las evidencias son mínimas, pero ya ha quedado claro en las presentaciones previas que el tema del manejo del infarto básicamente es de coordinación, es de sistema, no es de decisiones individuales. Fijaros las opciones, cada uno ha tomado unas opciones. Si el auditorio hubiese más variado y el tipo de médicos hubiera sido más variado, probablemente hubiera habido respuestas de todo. Y esto es lo que pasa en la vida real. Si tú dejas que cada uno decida como quiera, y además hay switches de todo, se monta un guirigay impresionante. Entonces yo creo que al final, como realmente no hay, porque si hubiera evidencia abrumadora de que antes del hospital, etcétera, y esto es lo que habría que hacer. Como no la hay y tiene que ser un sistema coordinado y engarzado, debe haber un protocolo. Y esos protocolos deben estar consensuados con todos los participantes, con todas las personas que forman parte del esquema. Y todo el mundo tiene que sentirse cómodo y todo el mundo tiene que tener disponibilidad de ello. Porque claro, lo que no puede ser es que uno le ponga a otro, luego yo le hago un switch en la sala de hemodinámica, otro en la unidad coronaria, y al final el paciente se puede llevar 6 fármacos, ¿vale? Y esto ocurre, ¿eh? Entonces yo creo que esto es clave. Al final lo que hay que hacer es protocolizarlo. Y yo creo que al final casi todo lo que estamos hablando esta mañana tiene que ver con los protocolos. Nuestras evidencias son limitadas y eso. Sí quiero hacer un matiz. Yo entiendo el agobio que tiene la administración con respecto al gasto. Y es cierto que son antiagregantes, algunos son mucho más caros y algunos anticoagulantes que son mucho más caros, claro, encima se comparan con la heparina sódica, etcétera. Ojo, una cosa es el coste y otra cosa es la coste-eficacia. Es decir, hay algún fármaco que reduce la mortalidad, no sé exactamente cómo se valora los muertos o no muertos en términos económicos, ¿no? Entonces yo entiendo el agobio de la administración porque no tiene cash, porque no tiene dinero para pagar inmediato. Pero ojo, yo no sería muy receptivo a ese mensaje. Entonces yo creo que lo que habrá que hacer quizás es un protocolo restrictivo y restringirlo a los pacientes de alto riesgo con bajo riesgo de sangrado, que yo creo que, por ejemplo, lo que nosotros estamos intentando aplicar con muchas dificultades en el hospital. Entonces probablemente no todos los pacientes tienen que ser tratados con los fármacos más caros, pero hay una serie de pacientes que yo creo que claramente y desde el punto de vista social es y debería ser aceptable desde el punto de vista social y económico. Perfecto, Alfonso. Una cosa muy fácil, Héctor. Imagínate que la señora que has puesto en el caso clínico tuviera una FA permanente y estuviera anticoagulada con Sintron. Bueno, en este caso yo creo que la mandaría para angioplastia primaria. ¿Y qué antiagregante le recomendarías? Yo, clopidogrel. Es decir, es que claro, es que los otros son mucho más potentes, entonces, pero vamos, es empírico, yo lo haría por intentar reducir el riesgo hemorrágico. Ya es una paciente de 75 años, no me acuerdo del body mass index que tiene, es diabética, que es una paciente con alto riesgo, relativamente alto riesgo de sangrado. Si tiene anticoagulantes, el riesgo de sangrado es muy alto. Entonces yo lo que haría es ponerle un stent recubierto e intentar reducir la doble antiagregación a 4 semanas para reducir el riesgo hemorrágico. Carolina.
Bueno, yo el comentario que quería hacer, por lo menos lo que yo veo, o sea, está claro que en el infarto con elevación de ST tenemos que doble antiagregar. Bueno, las ambulancias pues no siempre van a tener todos los nuevos antiagregantes disponibles, pero bueno, pues si tienen clopidogrel, aspirina, clopidogrel, pero lo que se ve es que no se anticoagula. O sea, los pacientes que van a angioplastia primaria, tienes un síndrome con elevación de ST, deberías anticoagular a ese paciente. Al final hay varias opciones de anticoagulantes. Si le llevas a una sala hemodinámica se pone enoxaparina, en otras heparina no fraccionada. Y al final el paciente, si tiene un traslado, como en esta que puede ser un traslado de hora y media, pues es frecuente. Yo creo, por lo menos yo lo que vivo es que no, los pacientes que vienen para angioplastia primaria vienen sin anticoagulación. Yo no sé qué opinas tú de si empezar anticoagulación o dejarlo para la sala. Esta es la diapo de la evidencia de la anticoagulación preprocedimiento. Entonces, ni idea, no lo sé. Al final, creo que viene a ser lo mismo que la antiagregación. Primero, yo no creo que las ambulancias no deberían tener ticagrelor o prasugrel si está dentro del protocolo de cada región. Entonces es que creo que esto no debería una cosa de que las ambulancias tienen, los de la UBI tienen, los de urgencias tienen o los de la coronaria tienen. Deberíamos tener lo mismo, deberían, por digo, y el código infarto debería decir, hay que hacer esto. Pues si en Cataluña dicen por un motivo político va a ser clopidogrel porque va a ser clopidogrel, bueno, pues chicos, claro, vivimos en un contexto, pues no tenemos opción. Pero si alguien dice, oiga, miren, alto riesgo, bajo riesgo, ¿se puede hacer un esquema? Pues lo lógico sería. Pero yo creo que todo el mundo debería tener y debería estar el fármaco en las ambulancias. Si hay un código infarto y está protocolizado, ese fármaco debería estar en todas las ambulancias. Y debería estar en todas las urgencias. Y debería estar en todas las UBIs y unidades coronarias. Perfecto. De la zona. Pues muchas gracias, Héctor.